Último tramo de Entre Líneas, con mucho gusto. Les habíamos prometido, vamos a conversar con el presidente del directorio de ANCAP, José Colla. Presidente, bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches. No, gracias a ti por la invitación. Buenas noches. Bueno, le tengo que preguntar sobre algo que está, bueno, prácticamente que todos los días de un tiempo a esta parte, ¿no? El déficit de ANCAP. A ver, en 2013 fue algo así como 169 millones de dólares, corríjame. Todo parece indicar que en 2014 va a superar esta cifra, ¿es correcto? Sí, es correcto, pero si a ti te parece, hago una introducción del tema. A mí me parece importante que este tema se trate, tú lo dices ahora en la primera pregunta de la entrevista, pero me parece mucho más relevante pensar no solamente en el tema del déficit, que es un tema importante del hoy de ANCAP, sino además en el contexto en el que se da y sobre todo en el próximo mediano plazo o largo plazo que tenemos previsto bajo la lógica de las metas que tenemos para el futuro. Entonces sí, seguramente va a ser superior, pero a nosotros nos preocupa mucho más el tema de esa estabilidad requerida para poder desarrollar el futuro. Y creo que este proceso de los últimos 10 años de inversiones en ANCAP y básicamente de proyectos de inversión que han logrado poner otra vez al ANCAP, yo el viernes en la Asunción decía que nos hemos reinventado, sí, porque es lógico que después de 84 años la empresa necesita en algunos periodos reinventarse y ponerse a tono con el futuro del Uruguay, básicamente en conceptos de energía que son trascendentes y son estratégicos. Entonces, ese proceso de desarrollo de los últimos 10 años hay que consolidarlo. Para consolidarlo, obviamente que hay algunos momentos en los que tú no podés seguir invirtiendo indefinidamente. En realidad las inversiones para ANCAP ahora van a ser de mantenimiento, de funcionamiento, y básicamente nuestra preocupación es por comenzar en este mismo año a dar esos resultados a partir de ese desarrollo que se llevó adelante durante 10 años. Entonces, me preocupan por supuesto los déficits porque son parte de la tarea que tenemos que mejorar y administrar y gestionar mejor, pero son parte del mismo camino que venimos transitando hace 10 años. No es un número más, no es un año distinto, no es algo coyuntural, es algo que está dentro del proceso normal de desarrollo de esta empresa, que es compleja y complicada porque tiene 3 industrias pesadas, los combustibles, el cemento y los biocombustibles. Son 3 industrias pesadas que además hacen que nuestra gente trabaje 365 días al año, 24 horas al día. Por lo tanto, me preocupa mucho más la gestión y el futuro que lo que hoy en particular, por algunas razones que podemos explicar, se producen. Entonces, estoy de acuerdo con la pregunta, está bueno también obviamente dar las explicaciones, algunas de ellas ya las hemos dado, porque son prácticamente de las mismas, digamos, causas y consecuencias del año 2013, así que, en fin, el déficit va a ser superior al 2013 y lo vamos a tratar en el directorio en los próximos días. Eso le iba a preguntar cuándo, porque se hablaba que se iba a esperar una auditoría, ¿eso es correcto? No, nosotros tenemos la auditoría normal, la auditoría en ANCAP funciona y la auditoría interna que certifica los balances. Lo que hay que esperar es que el balance técnicamente esté certificado por la auditoría y el directorio después lo trate. Eso es lo que normalmente pasa. ¿Cómo cayeron las afirmaciones de la oposición que señalan, entre otras cosas, que estas pérdidas no han sido coyunturales, que obedecen a una situación bastante comprometida de la empresa, que tiene un endeudamiento muy pesado, muy importante, un deterioro patrimonial importante? Es más, dicen que técnicamente una empresa privada estaría en quiebra. No, lo que estaría, voy a empezar por el final. Eso ni técnicamente ni ninguna empresa privada estaría en quiebra, porque lo que normalmente hablan es de los pasivos de ANCAP, pero no hablan del activo. En realidad hay un patrimonio positivo, un patrimonio que tiene un deterioro por las pérdidas, como lo tiene cualquier empresa, en una situación donde tú das pérdida y la contabilidad obviamente se transfiere a la ecuación básica de la empresa, que es activo menos pasivo igual patrimonio. O sea que eso es básicamente una cuenta normal y corriente de cuando tú das una pérdida y reduce en parte o en esa misma proporción el patrimonio. Ahora, el patrimonio de ANCAP creció durante todos estos años hasta 3 veces, 2 veces y pico, y obviamente ahora ha decaído con este par de años, digamos, de déficit más fuerte. Pero vuelvo al inicio, es un proceso que viene desde hace 10 años y es un proceso que no acaba ahora. Entonces, seguramente nosotros a partir de este 2015 comencemos ya rápidamente a dar algunas reversiones de algunas de las pérdidas o de los déficits que estamos dando, y para los años que vienen, bueno, volveremos a hablar de lo mismo, espero yo, que desde otro lugar y con otra perspectiva. Espero que definitivamente hablemos todos de eso, pero bueno, en definitiva esa es mi posición y mi perspectiva desde el punto de vista de la gestión de la empresa que viene, ¿no? Con un superávit, pero en el mientras tanto, ¿cómo va a ser, por ejemplo, en lo inmediato, ANCAP para
hacerle caso, entre comillas, al gobierno central, que está pidiendo más aportes de las empresas a rentas. Sí, ¿Va a estar no. en condiciones ANCAP de hacerlo? Sí, cómo no. Yo aclaro, desde el punto de vista de las inversiones, el presidente de la República y el equipo económico, en la reunión que tuvimos en Suárez, sí, normalmente lo que hubo allí fue una orientación clara de la contribución de las empresas públicas en 600 millones de dólares a lo largo del quinquenio. Eso se separa básicamente o hipotéticamente en inversiones y resultados operativos. Para ANCAP, desde el punto de vista de las inversiones, el acuerdo, digamos, de esa orientación no significa demasiado esfuerzo, porque nosotros, vuelvo a decir lo mismo, todo ese proceso de 10 años ya pasó. ANCAP hizo las inversiones más fuertes durante los 10 años pasados, y lo que lógicamente va a suceder ahora es que vamos a hacer inversiones básicamente de desarrollo, de funcionamiento y de mantenimiento, y no así de los grandes proyectos que ya se realizaron. Quedan todavía de ese plan anterior alguna cosa para terminar, pero el funcionamiento de ANCAP para los próximos años va a requerir una inversión, digamos, entre comillas, menor, pero dadas las magnitudes de ANCAP nunca estamos hablando de menos de 70, 80 millones de dólares por año, y esa va a ser digamos, la impronta desde el punto de vista de la inversión y la contribución que ANCAP haría en ese caso. Y desde el punto de vista de los resultados operativos, bueno, ustedes ya pueden verlo, está publicado en la página del MEF. Los resultados de ANCAP desde enero para acá han mejorado, y básicamente han mejorado porque una de las cuestiones referidas a los déficits, que no son la diferencia de cambio, que son lo operativo, se comenzó a corregir en enero. En enero, cuando hubo ajuste de tarifa, creo que fue el presidente del Banco Central, el anterior ministro de Economía, Mario Vergara, sí, que habló de un sinceramiento en las tarifas de ANCAP, básicamente por el reconocimiento de costos que no estaban reconocidos desde marzo del 2011. Por lo tanto, ANCAP durante todo ese tiempo, hasta enero del 2015, desde el punto de vista operativo, tuvo pérdidas de cientos de millones de dólares, referidas al precio del producto, de los productos obviamente de ANCAP, y referidas al marco macroeconómico, que de alguna manera ayudamos a que eso no se fuera de los límites. Entre otras cosas, obviamente, no subiendo las tarifas en ANCAP, ¿no? Ahora, y en este marco, ¿cómo se interpretan los comentarios que hizo la ministra de Industria, que habló de la necesidad de un reajuste de la economía de ANCAP? Y bueno, en parte ya se está dando. Yo creo que aclaré que la ministra se refería a un proceso que comenzó en octubre del año pasado. Nosotros tenemos una hoja de ruta, tenemos un plan y un programa que incluye unas 14, 16 medidas concretas para mejorar en algunos casos el EBITDA de ANCAP, y básicamente también la gestión en temas de capital de trabajo, en temas de resultados económicos, en temas de resultados de gestión, en aceleradores de procesos como la exploración petrolera para dar mejores resultados y más rápido, y todo eso se está llevando a cabo. El tema del ajuste de enero fue uno de los principales en cuestiones relacionadas con los ingresos de ANCAP. ANCAP necesariamente tenía que revertir esa situación porque no podía seguir soportando que dentro de las tarifas hubiera cientos de millones de dólares no reconocidos en los costos. Por lo tanto, esos cientos de millones de dólares se traducen en pérdidas operativas en el balance, obviamente, todos los años. Hablando de tarifas, yo miraba el sondeo mensual que hizo Reuters, que se le ha publicado en las últimas horas, arrojó que el referencial Brent va a promediar el $61.60 durante el 2015. La referencia en ANCAP es 60. Sí. Si esto fuera así, no se va a tocar la tarifa durante todo el año. Bueno, yo quiero hacerte una aclaración porque también he estado en la prensa durante los últimos tiempos por el ajuste o no de marzo o abril de este año. Sí. Yo quiero dejar claro que nosotros, cuando fuimos al Parlamento y cuando hicimos las declaraciones sobre el ajuste de enero, quedó claro que había un criterio que nosotros propusimos al Ministerio de Economía de un análisis trimestral. Lo que propusimos fue eso, un análisis trimestral. No es una regla, no es que vamos a calcular el promedio de los 3 meses. Normalmente para el crudo lo que uno mira es la trayectoria que ha tenido en los últimos 3 meses y la perspectiva de lo que va a ocurrir o lo que podría ocurrir en los próximos meses. En realidad, como todos sabemos, a veces no sabemos ni qué va a pasar mañana, pero es bueno tener ese análisis completo de la trayectoria de venida de los 3 últimos meses y la proyección que se tiene. Voy a demorar un poquito, pero voy a hacer algunos comentarios. Pensemos en el último trimestre del año pasado. Octubre el crudo a $87, noviembre el crudo a $78, diciembre el crudo a $62. La posición de ANCAP a fines de diciembre, principio de enero, para hacer el ajuste fue: la trayectoria es en caída y los pronósticos de 36 analistas del mundo daban como $60 el promedio. Pusimos $60. Enero fue a la baja, $47, $48 promedio.
febrero 58, marzo 56. Eso quiere decir que en realidad la reversión de la baja comenzó en febrero. Nosotros concurrimos al Parlamento el 10 de febrero y dijimos, si todo viene como enero, si de 47-48 venía de 62-48, bueno, si terminamos en 40 o 37, obviamente que va a haber ajuste en las tarifas de la baja. Pero no pasó eso, pasó lo contrario. Y el pronóstico que tenemos para adelante es este que tú decís, 61, 62, en algún caso $70, y eso es lo que se supone que va a ocurrir, es lo que está ocurriendo ahora. El promedio está, o la trayectoria está en 62, 64, $65, básicamente es eso. Pero tenemos el otro componente es el dólar, y nosotros también dijimos lo mismo. Una cosa es el análisis del crudo y otra cosa es el análisis del dólar. ANCAP vende en pesos o recauda en pesos y transforma esos pesos en dólares para pagar el crudo. Eso es a diario, es todos los días. Por lo tanto, nosotros cuando fijamos, desde el punto de vista de las tarifas, la variable del tipo de cambio la tenemos muy cerca del momento en que lo hacemos. Es casi que la realidad que está ocurriendo ahí, o esa realidad con algo de proyección para adelante. Por eso lo fijamos en 24.30 en enero del 2015, la última cotización del dólar el 30 de diciembre del 2014 fue 24.33, y las perspectivas fueron en enero, febrero de esa índole. En marzo comenzó a subir y el promedio fue 25.60. Entonces, lo que está ocurriendo ahora con el dólar es que está subiendo, está en términos de la paramétrica con una diferencia de más de 2 pesos, 3 pesos casi, y bueno, en julio o principio de julio, fines de junio, veremos cuál es la alternativa. A lo que tú decías, con 60 y algo de dólares el barril y un tipo de cambio de esa naturaleza, tenemos que hacer el análisis. En realidad, si los promedios naturales y de la trayectoria fueran eso, seguramente nos mantendríamos en las mismas condiciones. Pero bueno, hay que verlo. No también hay ajuste ni al alza ni a la baja. También hay un componente importante, que creo que la ministra hacía referencia a eso y tiene mucha razón, es que los precios en ANCAP, recuerden que la composición de los precios tiene un 40 y pico por ciento, 50% de impuestos. Claro. Por lo tanto, la flexibilidad, digamos, para poder manejar precio relativo a la baja también es complicado. Bien, presidente, ¿usted me puede confirmar si entre esas medidas que señalaba en el reordenamiento de la economía está la de la cancelación con PDVSA? Sí, yo te lo confirmo, estamos negociando eso. Básicamente estamos próximos en días, digamos, ante la posibilidad de poder cerrar esa operación. Vuelve a ser una operación financiera de oportunidad, tanto para nosotros como para PDVSA, y bueno, básicamente tiene términos muy parecidos al anterior. De cualquier manera, eso va a arrojar seguramente una posibilidad de un resultado económico, financiero, de reperfilamiento de la deuda en cuanto a moneda y a plazo, que es muy importante para ANCAP. Incluso, como cuarto punto, una reducción de la deuda, porque obviamente está asociada a un beneficio económico. ¿450 millones? Ese es más o menos el número del endeudamiento que tenemos hoy con PDVSA. ¿Y cuánto se estaría pagando? No, todavía no está cerrado, no me gustaría adelantar nada, pero digamos que la tasa de descuento que se utilizó en la vieja operación fue de alrededor de 7-8%, y en este caso va a ser un poco superior a eso, así que obtendremos un descuento importante. Presidente, la casi segura existencia de gas en el territorio nacional, ¿usted cree que puede llegar a retrasar la puesta en marcha, la operativa de la regasificadora? No, yo creo que no, creo que son dos elementos complementarios del análisis general integral del desarrollo del gas natural en el Uruguay. Yo creo que el Uruguay va por ese desarrollo del gas natural y está muy bueno que así sea. Nosotros desde ANCAP lo empujamos, y ese desarrollo del mercado del gas natural como una energía obviamente mucho más limpia y como una gran reserva potencial de energía para el próximo tiempo que viviremos, espero que así sea, de desarrollo industrial del Uruguay, y absolutamente necesaria para eso. Por lo tanto, el proyecto de la regasificadora viene, no de ahora, obviamente viene de larga data. En su concepción, hace 4 o 5 años, estuvieron todos los elementos arriba de la mesa. Nosotros tenemos en realidad el dato que tú mencionabas sobre la exploración petrolera y la posibilidad de tener gas en la cuenca norte del Uruguay. Es reciente, es de ahora, es de una recertificación de algo que tuvimos información en enero y que la volvemos a tener ahora en mayo, y que, bueno, para mí y para la primera opinión desde ANCAP es complementaria. Y complementaria. ¿No va a sobrar gas? Y bueno, ya no sobra con la regasificadora en realidad, ¿no? Los 10 millones de metros cúbicos diarios que la regasificadora puede producir son ya un excedente importante, tiene más del 50% de excedente. En realidad en los primeros años tiene un 60 o 70% de excedente. Entonces, el tema principal
es poder respondernos a la pregunta de si tenemos esa riqueza o no en el Uruguay. Eso me parece fundamental. Si así fuese, bueno, es un beneficio para todos los uruguayos y seguramente una perspectiva de desarrollo distinta a la que tenemos solo con la regasificadora. Y yo le hago otra pregunta, ¿cuál sería el destino, o cuál entiende usted debería ser el destino de los recursos que generen justamente por la presencia de hidrocarburos? Bueno, yo creo que en principio está de la mano del desarrollo del mercado gasífero en el Uruguay, pero si uno piensa en ambientes de negocio o escenarios de posibles negocios, lo primero que uno debería pensar es que es en el norte del Uruguay. El norte del Uruguay requiere de un desarrollo y un potencial de esta naturaleza, si fuera posible, excelente, y pensaríamos en los mercados de Argentina y Brasil, obviamente como posibles mercados donde, con Argentina, que tenemos dos conexiones, la tenemos por el litoral en Paysandú y la tenemos por el sur en el gasoducto que cruza el Río de la Plata, y bueno, al fin podría inyectarse gas hacia la Argentina por el norte y recibirse gas por el sur, entre una operación de combinación de venta y compra, cuya diferencia puede ser un excedente para el Uruguay o para la Argentina, depende de los momentos. Recuerdo haberlo conversado con usted hace algún tiempo, presidente, decía de la necesidad, si es que eventualmente en Uruguay existe la presencia de hidrocarburos, que los uruguayos, el gobierno va a tener que pensar en buscar otra organización para ANCAP, crear una nueva empresa que se dedique exclusivamente a eso, y los negocios satélites que tiene ANCAP hoy por hoy, bueno, que lo administre otra empresa. Teniendo en cuenta esta alternativa, que parece que efectivamente sí, vamos a tener tanto como gas como petróleo, ¿el gobierno lo ha pensado seriamente? ¿Existe esa posibilidad? Yo creo que es un análisis que todavía falta, pero sí que existe la posibilidad, a la luz de la nueva información, de que ANCAP se pueda asociar en el norte del Uruguay, sea por petróleo, sea por gas o por las dos cosas, hasta en un 50%. Por lo tanto, a partir de ese momento, la empresa va a ser otra, no tengo ninguna duda, y su conformación y su estructura necesariamente va a tener que ser otra, porque de alguna manera, para poder trabajar ya en un país con petróleo o con gas, la situación, digamos, desde el punto de vista de su desarrollo y su perspectiva es distinta. Entonces, creo que hay que prestarle mucha atención a eso, hay que analizarlo desde nosotros, pero desde el Ministerio de Industria, obviamente, claro, y desde el Gobierno, para saber cuál es la mejor solución para esto. Yo creo que hay un tema que es bien importante. Mientras la sociedad uruguaya, todos nosotros, nos involucremos en estos temas y efectivamente podamos hacer el análisis completo e integral del asunto, siempre vamos a tomar las mejores decisiones para adelante. Entonces, acá con esto quiero incluir todos los temas. Quiero incluir los temas ambientales, por supuesto, porque son y van de la mano de algunas opiniones que todos conocemos, que no es que estén en contra del proceso de exploración petrolera, sino que están cuidando de alguna forma intereses del Uruguay, que son muy caros para el Uruguay, por supuesto. El agua, uno de ellos, y todo el resto de la producción industrial y o agropecuaria que tiene el Uruguay, cosa que yo comparto y que creo que es muy bueno que se discute y se analice. Ahora, las mejores soluciones van a venir de ese análisis integral. Yo espero que podamos confirmar que tenemos esa riqueza y que efectivamente esa riqueza derrame como un potencial de acelerador del desarrollo, pero acelerador del desarrollo de las perspectivas del Uruguay de hoy, y no del Uruguay de petróleo, por el miedo ese a la fiebre holandesa o el miedo a, en algún caso me han comentado de Venezuela, pero digo, el Uruguay es muy distinto y seguramente las soluciones que encontremos serán también diferentes a estos países. Bien, sobre el final le quiero hacer algunas preguntas muy puntuales, presidente. ¿Molestó en ANCAP que Novik utilizara los balances y los números de la empresa para hacer campaña? Bueno, a mí me parece que no la utilización de la información que es pública, porque la utilización de la información que es pública no me parece mal. Me parece que el concepto del desarrollo de una campaña política de esa naturaleza me parece pésima, realmente me parece pésima. Pero bueno, son formas de hacer comunicación y de hacer política en las cuales yo tampoco no me tengo que introducir. ¿Y es cierto que los funcionarios de ANCAP fueron obligados a firmar un documento que los obligaba a no revelar información a terceros? No, eso lo aprovecho a comentarlo y te agradezco la pregunta, porque ayer, el viernes, en el directorio, nosotros asumimos el viernes a las 11, 12:30, 13 horas estábamos en el primer directorio nuevo, y uno de los primeros temas que tratamos fue la respuesta al diputado Abdala, en realidad, que fue el que hizo una serie de preguntas sobre un documento que está en el marco de un proyecto de protección de la información que viene ya desde hace 2 años, que fue galardonado con un premio por la GESIC por su desarrollo de proyecto básicamente para toda la empresa, y que recibimos un premio a la transparencia. En realidad esa firma del documento es parte de los mismos reglamentos que tiene hoy ANCAP desde hace 80 años. El reglamento
que de alguna manera nos obliga a todos, a mí y a todos los que trabajamos en ANCAP, a la no divulgación de la información, obviamente la información que es relativa a la empresa y a tu trabajo, lo tenemos en los reglamentos y está previsto en esos reglamentos y es bien amplia, pero es del estilo reglamentarista. Esta especie de documento, digamos, o de carta, donde nos obligamos de alguna manera a cumplir con esas definiciones, tiene hoy un carácter mucho más amplio de un proyecto de cuidado de la información, que creo que no solo en ANCAP, creo que en las empresas en el Uruguay en general tenemos poco cuidado con eso. Presidente, ¿se está usando el avión que se compró en el periodo pasado? Sí, el avión lo compró Alur, lo compró en $380.000, fue un precio, digamos, relativamente bueno, muy menor, para un avión que seguramente valía 3 veces más. Está en uso, por supuesto, lo tenemos en Melilla, y básicamente se utiliza no solo por ANCAP, sino además por los ministerios, por el gobierno en general, en recorridos obviamente muy nacionales o regionales muy cortos, pero que ha sido de muy buen provecho para todos nosotros. Estaba leyendo algunas dificultades que tienen algunas intendencias ahora cuando se haga el recambio de los intendentes electos. Salto, por ejemplo, le debe 30 millones de pesos en combustibles a ANCAP. ¿Es la única situación? ¿Hay alguna posibilidad de una especie de estirar los plazos? ¿Se les va a cobrar igual? Sí, efectivamente la Intendencia de Salto desde hace ya un buen tiempo tiene una deuda importante con ANCAP. Nosotros hace meses que le cortamos el combustible, no es de ahora, hace meses que le cortamos el combustible y que además iniciamos un proceso extrajudicial primero y judicial después. El extrajudicial llegó hasta enero, en enero le mandamos un telegrama colacionado, no obtuvimos respuesta de la Intendencia y no tomamos todavía las acciones judiciales, procurando tener un entendimiento, como lo hemos tenido con todas las intendencias del país, respecto muchas veces de situaciones puntuales de las intendencias que tienen problemas y de alguna manera acuden, en este caso a nosotros, por un problema financiero a solucionar el tema. En este caso no tuvimos respuesta y nosotros teníamos pendiente la acción judicial correspondiente que no la hemos llevado adelante para también no entorpecer de alguna manera los procesos electorales departamentales que tuvimos. En este momento nos reunimos con el intendente electo, fue hace unos días en ANCAP, y la propuesta para la nueva intendencia en Salto es, a partir del momento que asuman, siempre y cuando en ANCAP tengamos una propuesta concreta de solución de la deuda que tienen, que es efectivamente de 30 millones de pesos, y que el consumo a partir de ese momento en adelante sea pagado como corresponde y como los plazos que tiene de crédito ANCAP, nosotros vamos a acceder a una solución. Obviamente tenemos que esperar cuál es la propuesta de Salto para solucionar la deuda, pero estamos contestes con eso, no es la única intendencia, completando tu pregunta, que ha estado en esas condiciones. En su momento estuvo Canelones y tuvimos una solución hace 2 años, en algún momento Cerro Largo, en algún momento creo que Colonia tuvo también alguna dificultad, fundamentalmente ligado a toda la obra de la papelera, que estaba básicamente relacionada con toda la caminería esa que tenía que refaccionar, y bueno, hicimos arreglo y hicimos acuerdos que se están cumpliendo, así que no hay problema con eso. Presidente, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos, con mucho gusto, como siempre, los invitamos para el próximo lunes, aquí en el 20 a partir de las 22 horas. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana. Chao. Ciudad que una vez se me hundió. Quiero cruzar